Muy bien. El día de hoy vamos a seguir viendo algunas cosas y recordar una que vimos también la vez pasada, que era el vector gradiente. El gradiente, que es, vamos a ver, el gradiente es este vector, ¿ok? Y el gradiente se puede dar cuando uno tiene una función de Rn en R, ¿ok? ¿Qué es lo que se llama un campo? ¿Ok? Un campo, una función escalar en cierta región R. Entonces, el gradiente es el vector de derivadas parciales. ¿Ok? Por ejemplo, si uno tiene una función de R2 en R, como digamos f de xy igual x cuadrado más y cuadrado, entonces el vector gradiente de f sería las derivadas parciales. La derivada con respecto de x y la derivada con respecto de y. ¿Ok? Por ejemplo, si fuera una función de R3, entonces más bien serían eh, pues las tres derivadas parciales. En pocas palabras, si tenemos una función de tres variables, x, y, z, igual x cuadrado y más z, por ejemplo, entonces el vector gradiente sería fx, que sería 2xy, fy, que sería x cuadrado, y fz, que sería 1. ¿Ok? Esto significa, recuerden que el i, j y k son los vectores eh, canónicos, digamos. E1 es lo mismo que i, bueno, o i techo, que era lo mismo que el vector 1, 0, 0. ¿Ok? Al final de cuentas esto, el gradiente es un vector. Bueno, aquí podemos poner transpuesto. Eh, o más bien transpuesto aquí. Ok, el J es el E2 y el K es el E3. Ese es el vector gradiente. Y la importancia o la interpretación geométrica de estos vectores es la siguiente. Es importante, en realidad vamos a ver este dibujito. Esto es lo importante. Lo que nos indica el vector gradiente evaluado en un punto es hacia dónde apunta o entonces cuando tenemos el vector gradiente evaluado en un punto, esto apunta en la dirección de máximo crecimiento eh, de cada punto P o a la dirección de máximo de crecimiento con respecto al punto P. Eso va a depender un poco de la función, que este es un paraboloide. ¿Sí? Entonces vean que aquí la función va creciendo y aquí más bien en este otro paraboloide más bien la función va decreciendo entre más se va alejando. ¿Sí? Y bueno, geométricamente tenemos lo siguiente. Entonces, eh, si tenemos una función de R2 en R2, dice, es un campo vectorial, gradiente. Entonces, por ejemplo, considere el siguiente paraboloide, que es esta función que está por acá. Entonces, el campo gradiente de z es el siguiente. Vean que aquí se puede despejar z y nos queda x cuadrado más y cuadrado más 1. Se calcula el gradiente de z, que son las derivadas parciales, que está aquí. Okay. Es una representación gráfica de esta superficie de algunos vectores trasladados. Se ve como en la figura 3.4, que es la que les acabo de mostrar de el, ¿cómo se llama? El paraboloide. Entonces, técnicamente tenemos un paraboloide, está aumentado en 1. Y hay uno de las flechitas. Sería así, y las flechitas en este caso se van alejando. ¿Qué?
Entonces, los vectores apuntan en la dirección de máximo crecimiento, técnicamente, y el otro da negativo. En este caso, bueno, van a dar cosas negativas si evaluamos en X y Y positivos, entonces la cosa sería el vector de máximo eh, de crecimiento. Eso es importante porque nos lo van a preguntar. También, entonces, eh, otra cosa importante, eso lo voy a mencionar de acá de las notas, que da una función, en varias variables, podemos preguntarnos cuál es su dirección, eh, o más bien en cuál dirección su razón de cambio es máxima. Y al final de cuentas, entonces es tomar una derivada direccional de esta forma y multiplicar, eh, en este caso la dirección de máximo crecimiento era la del gradiente, entonces podemos tomar el gradiente, recuerden que es un vector evaluado en el punto, y dividirlo entre la norma para que sea un vector unitario. Entonces, la derivada direccional de f con respecto a la dirección del gradiente, ¿ok?, que es esta, esa sería entonces la dirección en donde su razón de cambio es máxima, ¿ok?, que es técnicamente lo que acabamos de ver en la parte anterior, pero ahora pensado con las derivadas parciales, perdón, con las derivadas direccionales. ¿Ok? Vamos a ver estos ejemplos para calcular derivadas, para calcular los gradientes. El primero ya lo hicimos. ¿Ok? Entonces en este, el gradiente de f era las derivadas parciales, pues por las 2x, 2y. En este otro, entonces, el gradiente de g serían sus derivadas parciales, menos 2x, menos 2y. Todo, bueno, y esta otra, el gradiente de h, es exactamente eh, la derivada con respecto de x, que sería 0, y la derivada con respecto de y, que sería menos 1. Ujú. Y por último, esta ahora más bien, entonces el gradiente de k sería 2x, 2y y 1. Y vamos a ver este ejemplo que dice, determina la razón de cambio máxima de las siguientes funciones en el punto dado. Entonces voy a hacer la primera. Pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar el gradiente. ¿Ok? Entonces lo primero que hacemos es encontrar el gradiente de xy, de f. Y bueno, calculamos la cosa. En este caso derivamos con respecto de x. ¿Cuánto da esa derivada con respecto de x? La derivada parcial. Recuerden que esto es fx, fy. ¿Quién es fx? Menos 5. Sería menos, Menos 5y. menos 5y. Perfecto. ¿Y fy? 6y2 menos 5x. Menos 5x. Perfecto. ¿Ok? Porque la derivada es 7 de 0. Muy bien, está súper bien. Ahora nos dicen que determine la razón de cambio máxima de las siguientes funciones en el punto dado. Entonces debemos tomar, o sea, este punto que está aquí, vamos a tener que tomar el gradiente y evaluarlo en ese punto. O sea, vamos a evaluarlo en menos 1, menos 1. Esta va a ser nuestra dirección. ¿Ok? Ujú. Lo evaluamos. ¿Cuánto daría? ¿Qué vector nos da? ¿Cuánto da la primera entrada? Si no están entendiendo, me dicen.
5. El primero da 5, que sería menos 5, por y, que sería menos 1, que sería 5. Luego, evaluamos en menos 1, 6 menos 1 al cuadrado menos 5 por menos 1. En pocas palabras, como dijo la compañera, aquí sería 5, me queda 6 más 5, que sería 11. ¿Mm? Esa es entonces la dirección que tenemos. Ahora, ¿cuál era la fórmula de la derivada direccional? ¿Quién es f, u, t, f? ¿Okay? Vean que esta es, entonces, bueno, antes de todo eso, la pregunta ahora es si este vector es unitario. Entonces, ¿es unitario? Eso no es unitario. Para saber si es unitario, ¿qué tenemos que hacer? La norma. Calcular la norma, exacto. Entonces, ¿cuál sería la norma de U? ¿Cuál sería alguien que me diga cuánto da la norma de U? ¿La norma qué era? ¿Qué cosa? ¿Cómo la escribía? Somos como casi 40 personas, así que espero que alguien responda. Bueno, la norma Profe, es sería raíz de 5 a la 2 más Ajá. 11 a la 2. Raíz de 5 cuadrado más 11 cuadrado. ¿Cuánto sería eso? Alguien que lo haga ahí en la raíz de calculadora. 146. Gracias. Raíz de 146. El vector no es unitario. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo unitario? En realidad este no sería exactamente nuestro U, ¿verdad? Este podemos llamarle un V más bien. Nuestro U, bueno, sí, está bien, este es, bueno, es como enredado, ¿verdad? Porque en realidad V sería este, dividido entre la norma, para que quede un vector unitario. Entonces este no va a ser exactamente U. Voy a llamarle V. ¿Ok? Y nuestro vector U, entonces, nuestro vector U es exactamente el gradiente de F evaluado en menos 1, 1, dividido entre la norma de S, entre menos 1 y menos 1. Que, bueno, lo podemos escribir así, por 5,11. Ahora sí, ya teniendo nuestro vector U, vamos a calcular la derivada direccional. Este sería, entonces, vean que lo que nos están preguntando es, determina la razón de cambio máxima de las siguientes funciones en el punto dado. Entonces, la razón de cambio. Entonces, la razón de cambio máxima en el punto menos uno es, y tomamos TU de F. Bueno, evaluado en menos 1 como menos 1. En este caso sería entonces el U producto punto del gradiente. Entonces sería esto producto punto del gradiente. Ese es eso es lo que tenemos por acá. ¿Okay? Que al final de cuentas es, si hacemos el calculito, recuerden que el producto punto de un vector por él mismo es exactamente la norma de ese vector. Y como estábamos dividiendo entre la norma, lo único que nos queda sería la norma. Entonces, al final de cuentas, no hay mucho que decir.
ese producto punto, esa deriva direccional nos da exactamente la norma del gradiente, que en este caso ya la habíamos calculado, era la raíz de 146. No sé si hay alguna duda hasta ahí. No, profe, por el momento no. Muy bien. El segundo es parecido, nada más que tenemos tres variables. Vamos a hacer el cálculo entonces del gradiente. ¿Cuál sería el gradiente de G? Entonces, ¿quién es fx? Vean que esta es una de tres variables. Entonces vamos a tener que calcular fx, fy y fz. Entonces ahí calculenlas, les doy un momento para que lo hagan. Ahora les doy unos 5 minutillos. Solo por si acaso, si alguien lo quiere ver en el libro, mientras están haciendo eso, la parte del gradiente donde dice la dirección de máximo crecimiento está en la página 134, pero lo menciona rápidamente. ¿Okay? Y nada más dice que técnicamente lo que acabamos de hacer, que la dirección de máximo crecimiento de la derivada es la derivada direccional de u de f, donde u es el gradiente dividido entre la norma, y que sería exactamente la norma de f. ¿Okay? Y ahí vienen algunos ejemplos. ¿Okay? Ahí para que lo tengan en consideración. Es en la página 135. Y por otro lado, el valor mínimo de la derivada direccional de en x, y es menos la norma del gradiente. Entonces, para que lo tengan en consideración, cuando es solo la norma del gradiente, es el valor de máximo crecimiento de la derivada direccional. Y si multiplicamos la norma del gradiente por menos, ese sería el valor mínimo de la derivada direccional. ¿Okay? Eso es importante. Y ahí vienen, como les digo, más ejemplos. Pueden hacer agarrarlos y hacer cada uno de ellos. Okay. Muy bien. Hay que continuar. Eso no nos interesa. Muy bien. ¿Cuánto les quedaron las derivadas? ¿Cuánto da fx? Bueno, no sé si estoy bien, pero a mí me quedó como 1 sobre 2z. Correcto. Uh-huh. Una forma más fácil, digamos, de ver esta derivada podría ser agarrando esto y partiéndolo, ¿verdad? Por lo menos para x y y. Entonces nos queda aquí y entre 2z. Si usted hace eso y deriva con respecto a x, entonces de ahí la primera le queda 1 entre 2z. La segunda le queda 1 entre 2z también. Y la tercera, esa sí es el más interesante, simplificada. Vean que para la tercera lo más fácil es ver esto como una constante por 1 entre z. ¿Cuál es la derivada de 1 entre z? 1 entre 1, ¿no? ¿No? Creo que El es denominador. menos 1 entre z a la 2. Exacto. Una de dos, o uno hace una regla del cociente o pasa z arriba como z a la menos 1. ¿Okay? Luego deriva menos z a la menos 2, que es lo mismo que menos 1 entre z cuadrado. Esta uno debería aprendérsela de memoria. Ok, como esto es un número o una constante, esto quedaría x más y entre 2 por menos 1 entre z cuadrado.
que se puede simplificar aún más, ¿verdad? Pocas palabras nos queda. Hasta podría sacar un medio ahí, pero bueno, no lo voy a sacar. 1 entre 2z, 1 entre 2z, coma, menos x menos y dividido entre 2z cuadrado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que recuerden que, digamos, en el examen uno asume que esto ustedes lo hacen muy rápido. Entonces hay que practicar bastante las derivadas. ¿Ok? Para, número 1, para no estropearlo, porque si uno echa a perder la derivada desde el principio, técnicamente tiene un 0 en el ejercicio. De aquí en adelante, si uno calcula mal la derivada, la cosa ya va mal. ¿Ok? Entonces, esta parte, en un ejercicio, digamos, si es de desarrollo, etcétera, deben tener mucho cuidado para no equivocarse. ¿Ok? Entonces, revisan a varias veces a ver que esté bien lo que están haciendo, porque si no, de en adelante todo estaría mal. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el gradiente y evaluarlo en el punto, que es 1, 1 menos 1. ¿Cuánto da? Ángela, cuénteme, ¿cuánto le da ese vector? Mi estimada Ángela Zúñiga. Puede hablarme por el chat si quiere. Voy, profe. Bueno. ¿Quién es Z, Ángela? -1. Ok. ¿Cuánto da esto evaluado en menos 1? Voy, que es que estoy haciendo, profe. Bueno, pues nada más, digamos, si usted cambia Z por menos 1, Bueno, sí, da unos, bueno, -1/2. exactamente. No hay nada que meter en la calculadora ahí. ¿El segundo cuánto daría? Igual, -1/2, sí. Exacto. Y el de arriba, digamos, el último, nada más cambiemos. ¿Quién es X? 1, Ok, entonces queda menos 1, menos ¿qué? -1 sobre Ujú. 2, -1 a la 2. ¿Qué cuánto es? -1. ¿Menos 1 al cuadrado? -1. ¿Todo número al 1. cuadrado es positivo? Ok, Ajá. ok. ¿Y menos 1, menos 1? -1. Sí, -1. Menos 2. Ay, sí. Dividido entre 2. Tranquila, es parte de la está preguntando en media clase. No se estrese. Pero lo que le quiero dar a entender es que, por ejemplo, nada de esto hay que meter en la calculadora. Es perder el tiempo. ¿Ok? Y esto entonces me daría menos 1. Entonces, ese señor sería el gradiente de D. ¿Ok? ¿Estamos bien, Ángela? Sí, profe. Perdón, es que me puso nerviosa. Yo sé. No se preocupe. Tranquilo. Es normal. Pero lo que le quiero dar a entender es que es muy fácil. ¿Está bien? Y generalmente, pues uno echa a perder las cosas en lo fácil. A mí me pasa. ¿Ok? Pero la cosa es que uno después de un rato lo puede hacer rápido. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ese es el vector gradiente. Ahora, ¿cuál es la norma? Ya teniendo el vector gradiente, ahora sí, ya sabemos que eh, ¿qué es lo que me piden? La dirección de máximo crecimiento. Me determina la razón de cambio máxima. Entonces, la razón de cambio máxima es, en pocas palabras, de F, que nos da exactamente la norma del gradiente, evaluado en el punto. ¿Ok? ¿Qué sería? Vamos a ver. Brenda, cuénteme, ¿cuánto da la norma de ese vector?
Se me escapó Brenda. Ah, está por el chat. Vamos a ver, Stephanie me dice la raíz cuadrada de 6 dividido entre 2. Vamos a ver. Entonces sería la raíz cuadrada, ¿verdad? De menos un medio al cuadrado más menos un medio al cuadrado menos más menos 1 al cuadrado. En pocas palabras es la raíz de un cuarto más un cuarto más 1. Cuarto más un cuarto sería un medio más 1 sería 3 medios. No me da 6 dividido entre 2. Aquí, vea que esto me da un cuarto más un cuarto sería un medio. Y un medio más 1 sería 3 medios. Profe, a mí me da raíz de 3 sobre 2. Ajá. Exacto. Ujú, ujú. Listo, listo. Todo bien, Stephanie. Pero, ojo, otra vez. Bueno, no sé si lo metió en la calculadora. Puede que, más bien, puede que su error haya sido que no puso algún paréntesis. Entonces hizo una resta, más bien. Recuerde que en la calculadora, digamos, si uno pone menos 1 al cuadrado entre 2, bueno, y no solo en la calculadora, sino que aquí mismo es diferente, ¿verdad? Aquí sería, digamos que esto sería menos un medio, ¿ok? Porque el menos está afuera. O sea, si uno quiere poner entre paréntesis sería así, pero ahí solo estaría elevando al cuadrado uno de los dos, etcétera. Téngale cuidado. Eso es más fácil hacerlo a mano. Pero bueno, esta entonces Profe, sería la dirección de máximo crecimiento, ¿sí? digamos, si yo lo pongo así como está ahí en la pantalla, ¿verdad? Igual ¿Sí? me da raíz de 6 entre 2. Sí, pero Entonces, Ok, sí, a mí también me da sí, eso. lo que está haciendo es racionalizando, supongo. sí, supongo que, digamos, lo está completando porque raíz de 3 medios es raíz de 6 entre 2, supongo. Sí, sí. Bueno, entonces en realidad lo tuvo bien. Es que, bueno, como me lo hizo por escrito, yo entendí que era como raíz de 6 entre 2. Ok, perdón, Stephanie. Estaba bien lo que usted puso ahí. Ok, pero sí, los compañeros tienen razón en que al final de cuentas lo que están haciendo es racionalizando esa expresión. Está bien, no hay ningún problema. Ok. Eh, Recuerden que cuando uno racionaliza, bueno, podría racionalizar el numerador o el denominador, pero en este caso estaba racionalizando el denominador. Muchas gracias, Mario. Okay. Estaría bien cualquiera de las dos respuestas. Entonces vamos a ponerlo por acá. Usted estaba bien, Estefan. Raíz de 6 entre 2. Okay. Muchas gracias. Bueno, y nada más para mencionarlo por acá, se racionalizó. Entonces, raíz de 3 entre raíz de 2 por raíz de 2 entre raíz de 2. Que es raíz de 6 entre 2. Gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta por acá? Ah, bueno, y no lo piden, pero si fuera con menos, entonces la razón de cambio mínima, por así decirlo, sería entonces menos el gradiente de G evaluado en ese punto. ¿Ok? Sería igual a bueno, la norma del gradiente, menos la norma del gradiente, que sería menos raíz de 6 entre 2. Muy bien. Ok. Y ahora voy a dejar de compartir acá. Y vamos a ver lo del plano tangente a una superficie. Otra vez, ¿qué hacíamos cuando, por ejemplo, en cálculo común y silvestre, yo tenía una curvita y me piden que calcule la recta tangente en ese punto? ¿Qué era lo que tenía que hacer?
¿Recuerdan qué era lo que había que hacer cuando uno le decían, bueno, tengo esta función y igual f de x, y el punto A, digamos, la función está bien definida, es derivable, y me piden calcular la pendiente, o más bien que me piden calcular la recta tangente a f en x igual a. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Cómo encuentro esa recta? ¿Qué hacíamos en cálculo 1? Lo de los límites. ¿Perdón? Límites. No. La vez pasada, recuerden que vimos digamos, muchos de ustedes no recordaban la definición geométrica de la derivada. La derivada evaluada en el punto que era. De las cosas más importantes. Me eché toda una hablada, hablé hasta del ahorro. ¿Qué era la derivada evaluada en el punto? La tangente. Era la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Eso es sumamente importante. Eso es de las cosas más importantes que uno ve en cálculo 1. Ok. Muy bien. Entonces sí, dada la pendiente, ¿cómo hago yo para, si tengo el punto A, F de A, recuerden que este es el punto A, F de A, ¿cómo hago para calcular la recta tangente? ¿Cuál es la forma general de cualquier recta? ¿Cuál es la fórmula general de cualquier recta? Y igual mx más b. Exactamente. Y igual mx más b. El m ya lo tengo. M es exactamente la derivada evaluada en el punto. Ahora, ¿cómo hago para encontrar b? Entonces, ¿cómo encuentro b? Si tengo un punto, el punto A, F de A. ¿Cómo encuentro b? Sustituyendo en y y x. Exactamente. Entonces teníamos despejando ver igual a y menos mx. Y sustituimos. El punto A, F de A. En pocas palabras, B es igual a F de A menos F de A por A. Que, bueno, se puede simplificar un poquito y me queda que B es igual a F de A por 1 menos A. Y, por lo tanto, Y sería, otra vez, Y es M de la tangente X más B. En pocas palabras, el M era F', evaluado en A. Y aquí me disculpo más bien. Esto está malo. Es así. Aquí era, perdón. Y era F en A. La pendiente era F' y X está. Ahora sí. Entonces la recta tangente siempre tiene la forma F' en A de X más B, que sería más F evaluado en A menos F' evaluado en A. Y bueno, por A. Si uno se pone todavía más quisquilloso, aquí sí puede sacar un F', le queda X menos A más F de A. ¿Ok? Esa sería entonces la ecuación de la recta tangente. Esta es la ecuación de la recta tangente en el punto A, F de A. ¿Sí? Si la función es derivable y demás. ¿Sí? Esta es el significado geométrico de las cosas, bueno, en dos variables, como les digo. Vamos a borrar aquí para que sea más bonito.
Y bueno, la recta, pongámosla por aquí. Esta es y de t. Este sería el punto. Estaría A y aquí estaría F de A. Entonces, lo que estamos calculando es la recta tangente, y igual a fx, a esa curva. Ahora, recuerden que en varias variables ya no tenemos una recta necesariamente, podemos tener otra cosa. Por ejemplo, entonces ahí sí voy a devolverme. Ahora, ¿qué pasa si me piden más bien el plano tangente? ¿Ok? A una superficie. Vean que ahora la cosa tiene más dimensiones. ¿Ok? Entonces, por eso este dibujito es importante. Si tengo una superficie S, aquí está S. ¿Ok? En este caso, vean que, bueno, esta superficie S puede ir representada por Z igual F de XY. ¿Ok? Entonces, ahora nos interesa saber, vean que antes, bueno, si uno hace un corte aquí con un plano, ¿ok? Y piensa en la deriva direccional y demás, en el plano lo que se ve es lo que yo hice antes, que era que uno tiene una curvita, y en esa curvita tiene la recta tangente. ¿Ok? Pero cuando uno pasa las cosas a una dimensión más grande, entonces ya no tengo una recta tangente, sino que más bien tengo un plano tangente, que es este que está aquí. ¿Ok? Más bien... ven que llegan esas flechitas. Entonces ahora lo que tengo es un plano tangente. Ahora, ¿cómo encontrar la ecuación de un plano? ¿Cuál era la ecuación de un plano? ¿Se acuerdan? Habían varias formas de representar el plano. ¿Cuáles eran las ecuaciones del plano? Bueno, ahí. Habían varias, ¿verdad? Varias formas de representar el plano. ¿Cuáles eran? Vamos a irnos acá. Eso es del examen pasado. Creo que está por acá. Entonces venimos a la materia pasada. En algún momento decían rectas y planos. Nos vamos a la página entonces 29. Un poco más abajo. Ok. Aquí estaban. Tenía una ecuación vectorial, una ecuación paramétrica y una ecuación simétrica. ¿Cuáles eran esas ecuaciones? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la ecuación vectorial del plano? Si tengo un punto P y dos vectores directores. La vectorial sería el vector R igual el P más T por V, el vector V. Más S por el vector U. Bueno, usted dijo V por acá, entonces era T por V más S por U, ¿verdad? Donde T y S son números reales. La ecuación paramétrica, ¿cuál era? Y la simétrica. Que uno las podía deducir de estas cosas, ¿verdad? Ok, pero entonces vámonos atrás y veamos lo siguiente.
Ahora la ecuación, entonces, si f es diferenciable, ¿okay? Quiere decir que es derivable tanto en x y en y, el plano tangente a z igual f de x, y, en este punto, que vean que es un punto x, y, z, tiene la siguiente ecuación. Al final de cuentas es cierto valor por x menos x0 más cierto valor por y menos y0 igual a z menos z0. Donde estos valores o estos números que están aquí son las derivadas parciales evaluadas en el punto dado. Muy bien. Esa sería entonces una forma de representar la ecuación de la recta. Había otra ecuación. Ustedes recuerdan, había otra forma. Cuando uno tenía un vector normal, uno podía escribirlo de la forma AX más BY más CZ igual de, ¿okay? Donde A, B, C, si mal no recuerdo, era exactamente el vector normal. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, asumo que sí, porque no dijo nada. Muy bien. Okay. Entonces, una forma de representar el plano tangente sería por medio de esta ecuacioncita que está por acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Y se puede hacer todavía más general. ¿Okay? Cuando tenemos más, digamos que una función de esta forma, que una superficie de esta forma. Cuando le dicen esto es que puede que venga de forma implícita. ¿Okay? Por ejemplo, si uno tiene una cosa así como z igual x cuadrado más y cuadrado menos 1, entonces uno puede formar una función g mayúscula que depende de x, de y y de z, igualada a 0, ¿cómo? Bueno, agarre esto igual a 0. Esto sería z menos x cuadrado menos y cuadrado más 1, igual a 0. Entonces la función g mayúscula que mencionan aquí, que dice que g es igual a 0, es esta. Esa es una forma de representar una superficie. ¿Sí? Y pensando en esa g, uno puede dar una ecuación más general. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, podemos obtener una ecuación cartesiana del plano tangente, si existe, usando un vector normal a esta superficie. Cuando habla del vector normal, se refieren, aquí en el dibujito, a este vector. ¿Sí? Recuerden que si uno tenía un plano, tiene un plano, y tiene dos vectores directores por ahí, usted podía calcular el vector normal, que este era el n, ¿sí? Es exactamente este que está por acá. Bueno, mi uso de colores tal vez no fue el mejor, ¿verdad? Hubiera puesto uno azul, pero bueno. Ok, entonces si uno tiene ese vector normal a la superficie, donde la superficie, recalco, uno la puede escribir como una función g mayúscula igualada a 0, que depende de x, de y y de z. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, si g es derivable y continuo en el punto P, si el gradiente P es diferente de 0, que eso es muy importante, los vectores tangentes a cada curva en S pasan por el punto P. Que pasan por el punto P en el plano tangente de esta superficie, en P y en este señor que está por acá, es el vector normal del plano. En pocas palabras. El vector normal del plano es este que está por acá. El vector normal al plano tangente es exactamente el gradiente de esa función g evaluado en el punto. Y el plano, bueno, la ecuación del plano era esta. ¿Okay? Donde A, ojo, sería gx evaluado en el punto, B sería gy y C sería gz evaluado en el punto x0, y0, z0. Vamos a ver un ejemplo para verlo más claro. ¿Okay? Entonces las fórmulas importantes son la que estaba arriba.
O en pocas palabras, este resumencito que viene aquí. Entonces, si esa es una superficie de la forma z igual f de xy, con f diferenciable, el plano tangente en el punto P, o la ecuación cartesiana del plano tangente en el punto P es esta. ¿Okay? Y por otro lado, la superficie S tiene esta ecuación, ya vamos a ver de dónde salen todas esas cosas, con G diferenciable, entonces el plano tangente en P tiene esta ecuación. Esta sería la ecuación normal, era que se llamaba, si mal no recuerdo. ¿Okay? El plano. Recuerden que el D era el producto punto entre el vector normal evaluado en el punto por el punto. ¿Okay? Muy bien. En pocas palabras, vamos a ver qué es el vector normal. Y vamos a hacerlo entonces. Voy a hacerlo por acá. A ver si puedo empezar a compartir la cosa. Se me hizo. Vamos a ver. Entonces dice lo siguiente. Determina la ecuación normal del plano y la recta tangente a la superficie en el punto A. Entonces, vamos a ver. Aquí no sé si Cata lo que estaba queriendo. Plano tangente a la superficie. Muy bien. Entonces dice determina la ecuación. Voy a escribir aquí el resumencito de que está por acá, nada más para tenerlo en cuenta. Entonces, si S es una superficie, Z igual f de xy, f diferenciable, el plano tangente, en P, un punto de la superficie, tiene ecuación cartesiana fx, bueno, solo por si acaso, P es igual a, voy a llamarle x0 como y0. Entonces es f evaluado en x0, f de x evaluado en x0 como y0 por x menos x0 más fy evaluado en x0 como y0 por y menos y0 igual z menos z0. ¿Okay? Esta es la ecuación cartesiana y esta sería, digamos, la primera. Y dos, bueno, el vector normal, un vector normal a la superficie G de x, y, z igual a 0 es el siguiente vector. Tenga en mente n, bueno, vamos a ponerle n, es igual a, bueno, la cosa, g de x, bueno, un vector normal, perdón, a la superficie, ajá, en P, en el punto P, igual x0, y0, sería, bueno, z, y0, z0, sería cada uno de estos evaluado en x0, y0, z0. Coma, g de y evaluado en x0, y0, z0 y g de z evaluado en x0, y0, z0. A grosso modo. Okay.
Bien. Aunque aquí creo que estoy abusándome. Bueno, está bien. Ujú. Ese sería entonces el vector normal. Pocas palabras. Entonces dice, determine la ecuación del plano normal y la recta tangente. Otra vez, no sé si aquí están confundiendo, puede que se haya equivocado a la hora de escribir. Vamos a calcular la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Y voy a corregir aquí un poco. Ecuación del plano tangente. Y también vamos a calcular el vector normal. Y el vector normal. En realidad, primero voy a empezar con el vector normal. Entonces, aquí creo que hay varios errores ahí de Catalina. Ella toma F así, un poco extraño. En realidad vamos a modificarlo un poco. Vean que hay dos igualdades. Esto no tiene ningún sentido. Entonces vamos a corregirlo. Aquí, entonces voy a corregir esto. Entonces le dan la siguiente superficie. S es técnicamente x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 1. ¿Ok? Esa es la superficie S. ¿Ok? Con esa superficie S podemos hacer varias cosas. ¿Ok? Técnicamente, entonces recuerden que en este caso particular la podemos escribir de dos maneras, como f de xy, o bueno, despejando z, podría verse así. Entonces primero despejando z, tenemos, si es que se puede despejar z, z igual x cuadrado más y cuadrado menos, ¿ok? Igualando a 0, que sería la otra forma, igualando, bueno, y aquí, recuerden que esto se puede ver como una función xy igual x cuadrado más y cuadrado menos 1. Sería una forma de verlo. Igualando a 0, tenemos más bien x cuadrado más y cuadrado menos z igual, más bien menos 1 igual a 0. Y podemos considerar entonces ahora sí la función g de x, y, z, que es lo que hemos mencionado allá arriba, igual x cuadrado más y cuadrado menos z menos 1. ¿Sí? Que es 0 al final de cuentas. ¿Okay? Entonces hay dos formas en que podríamos proceder, de esta manera en este caso o de esta otra. Dependiendo de eso vamos a usar de una u otra forma de encontrar el plano. ¿Okay? Pero bueno, el vector normal en particular, lo que sí sabemos es que el vector normal, entonces por lo tanto, entonces esta fórmula es muy importante. Esta también, vamos a ponerla con otro color. Esas son las formas de la superficie o alguna forma de escribir la superficie. Pero por lo tanto el vector normal es el gradiente de G evaluado en 0, 0, menos 1. Ahora sí, ¿cuál sería el gradiente de G? Alguien que me diga quién es el gradiente de G. Christopher. Christopher, dígame, ¿quién es el gradiente de G? Puede decírmelo por el chat también.
Don Christopher Rodríguez. Dice Alejandro, 2x más 2y menos 1. No sé si estoy seguro. Acuérdense que es el gradiente de g. ¿El gradiente de g de qué dependía? De las derivadas parciales. No sé si ese más es más bien una coma. Alejandro. Recuerde que el gradiente de g es g de x, g de y g de z. Bueno, esta es una g. Dice muy gordita. G de y g de z. En este caso evalúan el punto 0, 0, menos 1. Pero bueno, entonces sería 2x, 2y, coma, menos 1. ¿Ok? No sé si a eso es a lo que se refería, Alejandro. Recuerde que no sería una suma porque es el gradiente. Sí, profe, ahí me confundí. Digamos, sí Listo. derivé bien, pero no lo puse como era. Pero sí, ya entendí. Listo. Y ahora hay que evaluar esto en 0, 0 menos 1. ¿Ok? ¿Cuánto da? Lo mismo, ¿no? 0, 0 menos 1. Da 0, 0 menos 1. En este caso. ¿Ok? Este es entonces el vector normal. La ecuación del plano, entonces la ecuación normal, podemos averiguar la ecuación del plano de la siguiente forma. Entonces, esto lo voy a poner en rojo, naranja. Entonces la ecuación, entonces observación, bueno, se lo puedo poner en rojo. Observación. Si no están entendiendo algo, me dicen, porque estoy hablando de cosas como muy generales, no hemos hecho ningún ejemplo, bueno, estamos haciendo apenas el ejemplo, pero si no entienden, pues me dicen. Ok, entonces como observación, la ecuación, entonces sí, G, más bien, si la superficie G, perdón, S, tiene ecuación G de X, Y, Z igual a 0, con G diferenciable, el plano tangente en P tiene ecuación cartesiana de la siguiente forma sería, y también lo voy a poner en rojo, G de XP más GYP más GZ, Z, bueno, P, aquí era por X, por y por Z, igual el gradiente de G evaluado en P por P, producto punto P. Muy bien, entonces, volviendo un poco para atrás, nada más que creo que no me va a caber. Dada esta ecuación, ¿cómo me quedaría entonces? Entonces, ahora sí, terminada la observación, vamos a cerrar aquí. Eh,
Dicha esa observación, entonces ahora sí, ¿quién sería, si es el vector normal, cuál sería la ecuación del plano? Tangente. Entonces nada más voy a escribir por acá. Entonces G, el gradiente de G era igual a 2x, 2y, menos 1. El punto P es exactamente 0,0, menos 1. Muy bien, aquí nos cabe la cosa. Entonces, ¿quién sería, por ejemplo? Entonces hay que encontrar estos tres valores, este y este producto punto. Pregunta, ¿cuánto da el primer valor? ¿Qué sería G de X evaluado en P? Entonces, ¿cómo iría quedando? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto les da? ¿Quién es de X? Vamos a ver si están entendiendo y si no están entendiendo, entonces deberían preguntar. Don Alonso González, dígame, ¿quién es G de X? ¿Quién es GX? ¿Quién es esto? Solo GX. ¿Quién es GX? Si no participan, bueno, la próxima evaluación o el próximo quiz sería excelente idea hacerlo como participación en clase. Entonces están obligados a participar o pierden puntos. Eso no sería mala idea. Puede batear, no tengo ningún problema. Y si uno entiende, puede preguntar. También puede hablar por el chat si tiene problemas con su micrófono. O don Javier Arias, cuénteme, ¿quién es GX? Cualquiera de los dos, me da igual quién responda. Profe, algo pusieron por el chat. 2X, me dicen por ahí. Me dice Gabriela, correcto. GX es 2X. Entonces, ¿cómo evalúo eso en el punto 0,0, menos 1? O sea, ¿cuánto da esto de aquí? ¿Están entendiendo o no están entendiendo nada? Porque si no responden es que no entienden, que yo sepa. Profe, 0. 0, ¿verdad? Correcto. Entonces tengo esto y lo evalúo en el punto 0,0, menos 1. El X es 0, el Y es 0 y el Z es menos 1. Entonces, perfecto. Esto sería 0. Entonces, G, bueno, y todavía por si alguien no lo ha visto y no pregunta, Gx es 2x evaluado en el punto 0,0, menos 1, que me da 0. ¿Quién es Gy? Gy evaluado en P. Y es 2Y. 2y evaluado en 0, 0 menos 1, queda 0. ¿Y Gz? Menos 1. Gz daría menos 1. Muy bien, por lo tanto, ¿cuál sería? Bueno, y otra excelente pregunta es, ¿cuánto es el gradiente de G evaluado en P? Eso ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Daba 0, 0 menos 1. 0, 0 menos 1. Y don Gabriel Castro, cuénteme, ¿cuánto es el producto punto de este señor por P? Esa es la otra pregunta. Y lo que voy a hacer es brincarme este
Voy a omitir este para seguir haciendo el ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿quién es el producto punto entre estos dos señores? 0, 0 menos 1, producto punto 0, 0 menos 1. Cuénteme, don Gabriel, ¿cuánto es? ¿Me escucha, Gabriel? Profe, sería 001. Sí, nada más que estoy preguntando, muchas gracias. Nada más que le estoy preguntando a Gabriel a ver si me escucha. Si no me escucha y tiene algún problema en el micrófono o algo por el estilo, puede decir que no sabe, no tengo ningún problema en que diga que no sabe. Pero lo que quiero saber es si está ahí o no está ahí. Muchas gracias. Con gusto, ¿Está ahí, profe. don Gabriel? Bueno, parece que no. Muy bien. Entonces, me dijo que era exactamente raíz de 1. 1. No me acuerdo, muchacha, perdón, ahora sí la escucho con Bueno, toda confianza. lo que yo hice fue multiplicar cada uno de ellos, entonces me dio 0, 0 y 1. Ujú. Exacto. Entonces sería 0 más 0 más 1, que es 1. Correcto. Ujú. Cuando dije lo de la raíz era porque estaba pensando en la norma, pero esta sería la norma al cuadrado. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. Ya teniendo eso ahí, ahora sí, ¿cómo quedaría la ecuación del plano? Vamos a preguntar a alguien más. Carla Camacho, cuénteme, entonces, dadas todas estas cosas que ya estoy calculando, ¿cuál sería la ecuación del plano? Si no entiende, puede decirme, no tengo ningún problema. Entonces, ¿cuál es la ecuación cartesiana? La ecuación, por lo tanto, la ecuación cartesiana es, me dice Carla, z igual a 1. Vamos a ver. Entonces, sí, tiene razón. Vea que hay que sustituir. Entonces, cada uno de estos, técnicamente tenemos que sustituir aquí, en esta parte de arriba. ¿Qué sería? Bueno, voy a ponerlo así, 0 por x más 0 por y más menos 1. Creo que se equivocó en un signo, nada más, Carla. Menos 1 por z. Para ver si no fue yo más bien el que me equivoqué. No. Igual el producto punto, que sería 1. Y en pocas palabras sería entonces z igual menos 1. Muy bien, muchas gracias, Carla. Ok. Pero sí, entonces ahí había un signillo de más. Acuérdense que este no era 1, sino que menos 1. Muchas gracias. Ok. Este técnicamente lo estoy omitiendo por ahora. Ustedes lo hacen después. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vean que lo que tiene son un montón de cosas conceptuales, pero en general no es difícil. Técnicamente es escribirla recapitulando. Usted toma la ecuación, pues, ya la pone de esta forma o de esta otra forma. ¿Sí? Vale la pena más ponerla de la segunda forma en realidad. Calcula el vector normal, que es una de las primeras cosas que nos estaban pidiendo. Vector normal. Cuando calcule el vector normal, que técnicamente es el gradiente de esta cosa, de esta función g que tenemos que construir, evaluado en el punto. Lo otro, habría que calcular las derivadas parciales, evaluarlas en el punto y sustituir en la formulita de la ecuación. Recuerden que esa es la ecuación vectorial, perdón, la ecuación cartesiana. Y nada más como para que lo tengan ahí, recuerden que la ecuación cartesiana era a x más by más cz igual d, donde, bueno, a, b y c son el vector n. Y d es el producto punto de P por N. ¿Sí?
O sea, tiene todo el sentido del mundo que sea exactamente esa la ecuación. Ujú. Muy bien. Ok, y bueno, estas de las... Voy a darles un momento para que lo hagan. Ya no nos queda demasiado tiempo de la clase, pero por lo menos vamos a calcular la derivada parcial de esta, el gradiente. ¿Ok? O más bien identificar. Primero, entonces, en este ejercicio necesito que alguien me diga quién sería mi función g. ¿Quién sería g de x, y y z? Y Lindsay Cordero, cuénteme, ¿quién sería g de x, y, z? Recalco, si no entiende, puede decir, profe, no entiendo, sinceramente no he entendido lo que nos estaba haciendo anteriormente y demás, pero lo que quiero es que me responda algo. Sí, profe, eso todavía no me ha quedado claro. Ok. La de G. Ok, esto es una superficie, que esa es una ecuación. Note que es una ecuación implícita. O sea, no tengo algo de la forma, no tengo algo explícito como z igual a algo que depende de x, y. Entonces, cuando tengo algo de esa forma, lo que necesito es igualarlo a 0 para encontrar la función g mayúscula. ¿Estamos claros en ese aspecto? Sí. Ok, si usted toma esa ecuación y la iguala a 0, ¿qué queda? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para igualar esto a 0? Pasar el 2 a menos 2. Exacto. Entonces, su función g mayúscula sería, pues todo lo que está ahí, menos 2. Eso es todo. Fácil, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces eso es muy bueno. No entendía, ahora entiende y ve que es fácil. Eso es importante. Que esa es su función g. Voy a poner aquí igual a 0 por pura vara, pero no es necesario. Ok. Lo segundo, Lindsay, voy a quedarme con usted un momento, es calcular el gradiente. ¿Cuál es el gradiente de la función g? ¿El vector de qué? ¿De derivadas qué? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿El vector gradiente de g qué es? ¿El vector de qué? Es poner la derivada de x, y, z. Exacto. Entonces el vector de derivadas parciales, gx, gy y gz. Ok, muchas gracias. Vamos a preguntarle a alguien más. María Jesús Núñez, cuénteme, ¿quién sería gx, quién sería gy y quién sería gz? Gracias, Lindsay. ¿Me escucha, María? Un momento, profe, es que eso de las derivadas lo tengo que repasar, ya se lo digo. No hay ningún problema. Pero entonces vamos a ir haciéndolo en medio. Esto depende de x. No, María. No, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de algo que no depende de x y derivo con respecto a x? 0. Exacto. Solo esto depende de x. El y, por ahora, dejémoslo por ahí. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? La derivada de x cuadrado era 2x. Exacto. Y el y ahí hay que dejarlo, entonces me queda 2xy. Muy bien. Vamos a derivar g de y. ¿Sí? Una pregunta, ¿siempre lo vamos a derivar con respecto a X? Dependiendo, la primera entrada es con respecto a x, la segunda con respecto a y y la tercera con respecto a z. Ah, ok, está bien. Gracias. Listo. Muy bien, vamos a ver. Estamos con María. Ahora la derivada con respecto a y. ¿Esta función depende de y? ¿No? ¿Segura? Sí, perdón. Hay un y por ahí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuál es la derivada del exponencial? Era 1. No. Hay No. chistes sobre el exponencial. Voy a contarle uno para que nunca se le olvide. Ok.
Había una fiesta de funciones, pero eso es con respecto a la integral. Le voy a contar el chiste con respecto a la derivada. Un día llegó un tipo, estaba en el psiquiátrico, y llegaron al hospital psiquiátrico, y llegó un loquito nuevo. Entonces, el loquito nuevo empezó a decirle a todos los demás, él sabía un poco de cálculo diferencial. Entonces le empezó a decir a los demás loquillos que los iba a derivar. Y como ninguno sabía cálculo, todos salían corriendo porque no sabían qué estaba pasando. Entonces él les decía, los voy a derivar, los voy a derivar. Y pues nada, entonces los loquillos salían corriendo. Luego llegó otro loco nuevo, pero este loco sí sabía de cálculo diferencial. Y el loquillo le dice, mae, lo voy a derivar. Y él ahí se quedaba quedito y se quedaba quedito y se quedaba quedito. No le pasaba nada, ¿verdad? Entonces deríveme, no importa. Entonces llegan, ¿verdad? Los demás locos y le dicen, pero usted ¿por qué? ¿Por qué no sale corriendo? Y le dice, porque yo soy e a la x. Es un chilazo. Porque la derivada de a la x es ella misma. O sea, a ese loquito no le iba a pasar absolutamente nada si lo derivaban. La derivada del exponencial siempre es ella misma. Hay que tener cierto cuidado cuando uno tiene una función adentro, porque la derivada es ella misma, por la derivada de lo adentro, por la regla de la cadena. Eso es todo lo que hay que saber del exponencial. Moraleja de la historia. Si ahí tenemos una exponencial, ¿cuál es la derivada del exponencial? Ella misma. Ella misma. Pero hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque la función de adentro también hay que derivarla. Tendríamos ella misma por la función de adentro. ¿Cuál es la derivada de YZ con respecto a Y? El Z nos hacemos el locos y la derivada de Y. Si fuera X, ¿cuál es la derivada de X? Con respecto a X. No era. Nada más le escuché, no era. Es que alguien más sonó como que iba a contestar. La derivada de X. No era 1 sobre X. No, 1. La derivada del logaritmo natural de X es igual a 1 sobre X. Pero la derivada de X es 1. Entonces, si derivo más bien con respecto de Z, Z, YZ, en pocas palabras, la derivada de Y es 1 y queda Z. Entonces queda así. Ok, más. Ahora seguimos con el siguiente factor. Voy a seguir con usted, María. Yo sé que me debe estar odiándome, pero no importa. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a Y? Eso depende de Y, ¿verdad? Hay un Y. Entonces volvemos a lo mismo. X cuadrado quedaría ahí como una constante. Y ahora otra vez, ¿cuál era la derivada de Y? Como acabamos de aprender. 1. Entonces eso queda así. Coma. Y ahora voy a ir con otra persona. Don Sebastián Díaz. ¿Cómo le va? Bien, profe. Pura vida. Cuénteme, ¿cuál sería la derivada de esta cosa con respecto, bueno, de esta cosa en realidad, con respecto de Z? Sí, la primera parte queda igual que con respecto a Y, solo que en vez de por Z es por Y. Exactamente. ¿Verdad? Es ella misma por la derivada de lo adentro con respecto a Z. Muy bien. ¿Y algo más? No, nada más. Exactamente. Eso es todo. Okay. Muy bien, gracias, Sebastián. Listo. Ok. Moraleja de la historia. Vamos, recordar todas las reglas de derivación. Para esta parte del curso y hasta el puro final del curso, vamos a estar derivando como locos. ¿Okay? Entonces, y técnicamente asumimos que sabemos derivar como sumar y restar. Entonces hay que practicarlo, eso es todo. ¿Okay? Todavía tiene mucho tiempo para practicar. Muy bien. Y les recomiendo que también lo haga sin Wolfram Alpha, porque no tiene mucho sentido que lo haga una computadora si uno no sabe muy bien qué está pasando. ¿Okay? Aparte, con las derivadas parciales no es tan sencillo, tal vez. Hay que aprender un poco más de cómo usar el computador. Puede que sea mucho más fácil, pero bueno. Muy bien.
Y creo que ya casi que no me da tiempo de ver más cosas, pero lo otro que queríamos era evaluar el gradiente en el punto 1,1,0. Y para eso nos va a ayudar Sofía Rodríguez. Sí, profe. El Cuénteme, primero, Sofía. Ujú, bueno, sería 2. ujú. Y el otro, espera, porque no lo he hecho. Arriba tenemos Z, Z es 0, ¿verdad? Y está multiplicado por Z, que sería 0. Entonces ese primer factor sería 0. Y X sería 1, ¿verdad? Entonces me daría 1. 1. Ujú. Y ¿Y la segunda? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 0. Todo número elevado a la 0 hasta 0 a la 0 da 1. 1. Entonces, por Y, ¿quién era Y? Y Y es 1. Muy bien, entonces da 1. Listo, gracias. Un gusto. Muy bien, ok. Ojo, recalco. Y esto se lo digo porque es sumamente importante por el tiempo del examen. Vean que, digamos, esas derivadas, digamos, no es por sonar arrogante, pero esas derivadas, digamos, técnicamente yo las calculo más o menos como unos, ¿qué puede ser? Como unos 20 o 30 segundos máximo. Ustedes deberían calcularlos en 3 veces ese tiempo. Digamos, si en realidad no duró 30 segundos, dura un poco menos. Pero bueno, calcule esto por 3 y eso es lo que uno tiene de tiempo para hacer esto, o sea, no es ni un minuto. Usted se pone a digitar cada una de esas derivadas en Wolfram Alpha o en Symbolab, etcétera, va a durar toda la vida. Y no le va a dar tiempo a hacer las cosas en el examen. ¿Okay? Entonces, ojo, vamos a hacer estos 3 cálculos, uno debería durar poquito tiempo. Ahorita no, porque apenas lo estamos aprendiendo, pero cuando vayamos a hacer el examen, sí. Entonces, la idea es que les dé tiempo. Y si uno ha estudiado y tiene las cosas claras y rápidas, le va a dar tiempo. Si uno está medio bateado con las derivadas, con qué es lo que tiene que hacer, con cómo evaluar, etcétera, no le va a dar tiempo. Y, digamos, eso hasta cierto punto, otra vez, no quiero ser mala vibra, pero es la verdad. Sería, digamos, si no alcanza el tiempo, pues sería una queja injustificada, porque usted tiene el deber de derivar y evaluar de forma rápida y concisa. Como le digo, no lo estoy haciendo con ningún mal right. Nada más para hacerlos caer en cuenta de que las cosas hay que hacer bastante práctica para ir afiladillo para el examen y no tener problemas con el tiempo. Igual con el quiz, sea lo que sea que vayamos a poner. Pero bueno, muy bien. Listo. Y creo, vamos a ver qué hora es. Todavía me quedan unos 5 minutos. Ok, lo otro que tenía que hacer, aparte de tomar el gradiente y evaluarlo, era lo siguiente. Teníamos que calcular el producto punto. Entonces vamos a calcular el producto punto de G, evaluado en P, producto punto P. En este caso tenemos el vector 2, 1, 1, producto punto. Bueno, en este caso no era P, sino que es Q, porque es el puntillo que me están dando, pero es la misma cosa, ¿verdad? Nada más es cambiarle el nombre, producto punto Q. Y vamos a ver. Don Kendall, cuénteme, ¿cuánto da ese producto punto? Aquí tengo 1, 1, 0. Si no recuerda cómo hacer el producto punto, tampoco tengo ningún problema en que diga que no sabe. Pero responda. Puede hacerlo por el chat, puede hacerlo por donde quiera. Sí, profe. Ujú. Ese producto punto, voy. Puedes decírmelo paso a paso, digamos, como 2 por 1, y ahí lo vamos sumando. Sí, entonces sería 2 por 1, 2, ¿verdad? 1 y 0. Entonces me da 3, perfecto. Gracias, Kendall. Muy bien, y en realidad el siguiente paso, ahora sí, sabiendo que, ojo, que esto es exactamente, vamos, ya cuando lo evaluamos, esto es Gx evaluado en el punto Q, coma, Gy evaluado en el punto Q, y esto es Gz
Ahí, GZ evaluado en el punto Q. En pocas palabras, ya tengo todo. Este sería A, B y C. Y este es D. Entonces, la ecuación del plano. Vamos a ponerlo bien. La ecuación del plano normal es de ahí A, X más B, Y más C, Z igual D. En pocas palabras es 2X más Y más Z igual 3. Muy bien. Eso es. Okay. Entonces vean que no es tan complicado. El anterior se veía, ¿sí? ¿No sería 0Z? A ver si no me eché a perder. No, es 1. Ya vi mi error. Perdón. Es este. No sé si ahí fue que a usted le dio 0. No, me confundí con lo del... Con el otro siguiente vector. paso. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ojo, vamos, el primero, bueno, había como mucha cosa porque yo estaba diciendo como toda la teoría y cómo eran las ecuaciones generales y todo el rollo. Pero ya después de que uno más o menos sabe los conceptos, la cosa funca más rápido de lo que uno piensa. Ok, muy bien. Ok, bueno, por ahora hay una compañera que me dice que si lo deja entrar, pero no la veo en ningún lado. Aquí está. Listo. Muy bien. Ok, por ahora estamos entonces con la materia que tenía que ver el día de hoy. Por ahí, sí, les pido por favor, voy a mandarles esto de una vez. Ojo que estamos haciendo un combinado entre estas notas y lo otro. Aquí estamos haciendo, por así decirlo, como un pequeño resumen. Bueno, voy a dejar de grabar un momento. Pero es buena idea agarrar esta parte y leerla. Vean que en este capítulo, entonces, cosas importantes en la página 139, que están las ecuaciones, ¿ok? Donde habla de ecuaciones del plano y demás. Aquí que dice plano tangente y vector normal. Eso es sumamente importante para que lo lean. Vean que no hemos visto todo. Por ejemplo, toda esta parte de arriba no nos interesa. Entonces ahí la página 138, sería bueno apuntarlo por ahí. Y vimos también lo del vector normal. ¿Okay? Perdón, lo del vector gradiente, que eso sería aquí. Aquí está lo del vector gradiente y lo de máxima dirección, que eso estaba nada más en un inciso muy pequeñito, no vemos lo de curvas de nivel ni nada por el estilo. Lo de la derivada direccional sí lo habíamos visto, pero esta parte, esto también lo hemos visto, nada más que lo hemos visto un poco, con un orden un poco distinto, pero ¿qué se me hizo? Esto era lo de la componente, eso fue lo que vimos el día de hoy. Dirección de máximo crecimiento y mínimo cambio. Okay, eso es lo que vimos el día de hoy. Hay cosas como por ejemplo vector unitario tangente, esto no lo vemos ni siquiera y no va a entrar en el examen. ¿Está bien? Nada más para que lo tomen ahí en cuenta. ¿Cuáles Muy son bien. los, disculpe? ¿Perdón? ¿Cuáles son los que no entran? La parte que no entra en este capítulo, digamos, después de gradiente, okay, esto que dice gradiente, curvas y superficies de nivel, eso no entra. Okay. Okay. Y en la parte de derivada direccional hay una parte, eso que se llama vector unitario tangente. Eso tampoco entra, eso es más geométrico, eso le interesa un poco más a la gente de ingeniería. Todo lo demás sí lo pueden leer ahí con toda confianza. ¿Okay? Como les digo, las notas de Cata van como más dirigidas, digamos, están como más concisas a lo que entra en el curso, pero el libro es muy importante, tiene los conceptos bastante bien desarrollados y tiene varios ejemplos también. Entonces, para que se vayan ayudando. Nada más hay que saber como en qué página central y qué página. Listo, profe, gracias. Ok, bueno, con mucho gusto. Voy a... Profe, el quiz siempre ¿sí? va a ser de la lectura de los primeros capítulos del libro. Sí, este sí. Puede Ok. que aparte de eso también tenga que ser una derivada parcial. ¿Está bien? De alguna cosa ahí. Para practicar derivadas. Muy rápida, pero ahí va a estar. ¿Está bien? Muy bien.
Nada más